las colitis por parasitarias, las infecciosas raras, las colitis sistémicas, y creo que hay. Bueno, ¿vieron algo de malabsorción? Sí. Listo. ¿Qué patologías pueden producir síndromes de malabsorción? ¿Vieron mi sprue celíaco? ¿Y vieron en qué consiste el sprue celíaco? ¿Qué es? ¿Sabes? Es una enteropatía en la del gluten. Bueno, entonces tienen un sprue celíaco, un sprue tropical y también tienen el sprue amaglobulinémico. ¿Sí? Recuerden que los dos primeros son los de pues, reacción como de hipersensibilidad o de alteración al gluten. Que el tropical tiene un predominio, pues, como lo dices, en áreas tropicales, tiene más como un origen endémico. ¿Listo? ¿Qué otras enfermedades pueden dar síndromes de malabsorción? Las parasitosis, ¿qué otro? Las infecciones. ¿No vieron la enfermedad de Whipple? La lipodistrofia intestinal, ¿con enfermedad de Whipple? No. Bueno, aún tienen ese conocimiento. Sí, que no se puede, que no se forman dos tipos de proteínas, que no hay transporte. Exacto. Ahí está, el sprue amaglobulinémico, la alfa beta hipoproteinemia, ¿la vieron? Se la nombraron. ¿Qué otra? Las patologías pancreáticas usualmente cursan con síndromes de malabsorción. Bueno, muchachos, revisen lo que vieron en la ROI, lo que vieron en la clase. ¿Vieron el síndrome polipoide nematoso familiar? Sí. Lo vimos desde la práctica pasada. Tenemos el mismo espécimen del examen, donde vemos esas múltiples lesiones polipoides. Este espécimen era el que nos servía para saber si eran pediculadas o sesiles, ¿cierto? Recuerde pues que estos pacientes tienen una altísima probabilidad, la mayoría, por no decir que todos, van a terminar en un carcinoma del colon. Usualmente esto termina en resecciones intestinales. No tiene ningún sentido ir quitando uno en uno a ver si el paciente se cura. Igualmente otra poliposis familiar. ¿Recuerdan qué síndromes están asociados a esto? La Van a revisar qué síndromes están asociados a esas poliposis múltiples. Es probable que eso te salga. ¿Cuál es la diferencia entre un Gardner y un Turcot? El Gardner es Como el sistema nervioso central y el otro poliomas y lesiones centrales. Listo. ¿Qué otro tipo de tumores? Pues pasémonos a los tumores malignos. ¿Qué tipo de lesiones malignas pueden encontrar? Adenocarcinomas, sí, los tumores epiteliales. ¿Qué otros? Linfomas. ¿Qué otros? Tumor carcinoide, tumores neuroendocrinos. ¿Qué otros? Faltan unos. Las lesiones mesenquimales. Sarcomas, leiomiomas, tumor gastrointestinal del estroma. Vean este espécimen que tiene aquí en la porción superior y en la porción inferior los pliegues conservados,
La pared usualmente pues, la vemos de grosor normal, pero vemos toda esta área de acá, que es una gran lesión ulcerada, de bordes irregulares, levantados, ¿sí? Que vemos que se extiende hasta la serosa, hasta la porción más externa del revestimiento de ese colon, que si lo cerramos vemos una obstrucción total de su luz, ¿sí? Y esta lesión, como es del epitelio de revestimiento, no es un adenocarcinoma. ¿Cómo creen que es la síntoma de un paciente de estos? Dolor, pérdida de peso, obstrucción, ¿qué más? Anemia, claro. Una sangre terriblemente, que usualmente hacen una anemia ferropénica. Existe el test de sangre oculta en heces, que es la manera pues como de darse una abrebocas de que uno tiene una lesión sangrante en el tracto gastrointestinal. Si una vaina de esta sale positiva, irá posteriormente a una colonoscopia, ese es el examen de elección. Algunas personas recomiendan un colon por enema, pero me parece que es necesariamente la indicación es una colonoscopia con biopsia de las lesiones que encuentren para un diagnóstico definitivo. Revisen la clasificación de PNM porque, para colon, porque creo que les pueden hacer una pregunta con eso. ¿Listo? Revisen la clasificación del Colegio Americano de Cirugía con ese PNM. Y probablemente les pongan un espécimen de diciendo que está cultivándose la serosa, pero no los tejidos blandos adyacentes. ¿Listo? También les pueden poner una lesión pequeña de 2 centímetros que solo compromete hasta la subserosa. O sea, pueden jugar con eso, pero aprendense muy bien esa clasificación del PNM. Como dato informativo, usualmente tenemos unos patrones que nos pueden dar un diagnóstico un poco más adverso, como son los criterios de estabilidad microsatélite. Esto realmente es más como para que lo apliquen. No creo que Rollins ni lo toca, ¿sí? Pero usualmente tenemos que los pacientes, usualmente menores de 50 años, que tienen lesiones primordialmente del colon derecho, que tienen un componente inflamatorio importante que los libros de definen como un infiltrado inflamatorio Crohn-like, que tienen además un síndrome de poliposis familiar o un síndrome de Lynch asociado, nos va a empeorar el pronóstico de estas lesiones. Además, pues si la variante de ese adenocarcinoma va a ser un mucinoso, un pobremente cohesivo o una lesión pobremente diferenciada, ¿sí? Usualmente son pacientes que responden muy mal a los regímenes de quimioterapia habituales. Cuando estén en clínicas en medicina interna, si alguno tiene la posibilidad de tratar con oncología, van a ver ese protocolo de quimioterapia que se le pone a todo esto, que es el que llaman el Foltox. Es el escopetazo inicial a todas las lesiones del colon, pero las lesiones que han logrado estar relacionadas al síndrome de Lynch o a otro van a responder diferente a otros regímenes de quimioterapia de diferentes alteraciones. Bueno. Aquí tenemos otra lesión en la porción más baja del tracto gastrointestinal. Aquí tenemos recto y región anal, ¿sí? Tenemos todo el reborde anal, tenemos la unión entre todo el reborde anal y la mucosa, que es la porción que está aquí, que es lo que anatómicamente nos llamaba la línea pectina. Y vemos una gran lesión irregular que está aquí en la porción más superior. De este lado irregular, nuevamente ulcerada, de bordes levantados. ¿Listo? Que corresponde a un carcinoma. ¿Qué tipo de carcinomas usualmente dan en la región anal? Vamos a ver. Escamas, que recuerden que el epitelio que reviste el labio y las mucosas superficiales que van a pasar a piel son epitelios estratificados planos. La mucosa no queratinizada es cuando se convierte en piel queratinizada. Pero pues nuevamente esta va a ser una lesión que va a producir una obstrucción de la luz y de ahí para arriba pues todos los problemas que pueda traer. Son lesiones que sangran mucho, usualmente son lesiones que se llevan el músculo, el esfínter del ano, se llevan todas las estructuras adyacentes, van a llevarse todas las estructuras pélvicas, pues el pronóstico pues de esto realmente depende de la estadificación inicial que se le da al tumor, ¿no?
tienen otra lesión tumoral maligna correspondiente a un adenocarcinoma que está localizado en el ciego. Sabemos que está en el ciego porque logramos identificar aquí la técnica. ¿Listo? Vemos que la primera porción del ciego tiene tiene menos vellosidades, es un poco más aplanada que el resto del intestino como tal. Y usualmente recuerden, que el doctor Maestro les recalca mucho en esto, que las lesiones, los adenocarcinomas de la porción del ciego, usualmente tienen este aspecto, ¿listo? Tienen un aspecto polipoide. Esto parece un gran pólipo, ¿listo? Mientras que las lesiones de las otras porciones son lesiones ulceradas. Y finalmente tenemos esta pieza intestinal donde vemos un importante engrosamiento de la pared. Vemos la luz, todo esto en la pared. Vemos que no está ulcerada, vemos que la mucosa de revestimiento está normal, por lo tanto no es un carcinoma, no es un adeno ni una escama, es una lesión que depende de la pared. Esta lesión dependió de las estructuras localizadas en el intestino, conocidas como las placas de Peña. Por lo tanto, ¿qué tipo de lesiones es? Y el linfoide es un linfoma. Bueno, si estuviera localizado un poco más profundamente y dependiera solo del músculo, perfectamente puede ser un leiomioma, un leiomiosarcoma, un nódulo estomal o un GIST. Bueno, pero histológicamente y para efecto del examen, este es un linfoma. Pero entonces, un GIST, un tumor estromal de origen gastrointestinal. Van a haber muchísimos de estos, E y ST. pero macro no puede ser linfoma para efectos del examen. E histológicamente este fue un linfoma. ¿Listo? Esto es más bien raro. Bueno, preguntas.